Buenos días, maestros. Seguimos con el dominio 1, la Ley General de Educación, parte 5, en el capítulo 2 de la mejora escolar. Y el artículo 108, para el proceso de mejora escolar se constituirá el Consejo Técnico Escolar en los tipos de educación básica y media superior como órganos colegiados de decisión técnico-pedagógica en cada plantel educativo, los cuales tendrán en su cargo adoptar e implementar las decisiones para contribuir al máximo logro de aprendizajes de los educandos, el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la comunidad. El artículo 109, pues cada consejo técnico escolar contará con un comité de planeación y evaluación, el cual tendrá a su cargo formular un programa de mejora continua que contemple de manera integral la infraestructura, el equipamiento, el avance de los planes y programas educativos, la formación y prácticas docentes, la carga administrativa, la asistencia de los educandos, el aprovechamiento académico, el desempeño de las autoridades educativas y los contextos socioculturales. Y pasamos al título sexto de la mejora continua de la educación, el artículo 110. La educación tendrá un proceso de mejora continua, el cual implica el desarrollo permanente del sistema educativo nacional para el incremento del logro académico de los estudiantes. Tendrá como eje central el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de todos los tipos, niveles y modalidades educativos. El artículo 111, el sistema educativo nacional contribuirá a la mejora continua de la educación con base en las disposiciones aplicables en la ley de la materia. El artículo 112, la ley respectiva determinará las funciones de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la institución. El artículo 113 corresponde de manera exclusiva a la Autoridad Educativa Federal las atribuciones. Y bueno, pues estas mismas en cada ámbito van a ser para los gobiernos estatal y municipal. Realizar la planeación, determinar los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria, secundaria, la normal, ¿verdad? Y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica. Establecer el calendario escolar, elaborar, editar y mantener actualizados los formatos accesibles, los libros de texto gratuito y demás materiales educativos. Autorizar el uso de libros de texto para la educación preescolar, primaria y secundaria. Fijar lineamientos generales para uso de material educativo para la educación básica. Emitir los lineamientos generales para el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y comunicación, ¿verdad? Regular un sistema integral de formación, capacitación y actualización para docentes. Es pedir, para el caso de educación básica, normas de control escolar, otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial de estudios a los particulares, establecer y regular un marco nacional de cualificaciones y un sistema nacional de asignación, acumulación y transferencia de créditos académicos que faciliten el tránsito de educandos por el sistema educativo nacional, coordinar un sistema de educación media superior y un sistema de educación superior a nivel nacional, crear, regular, coordinar, operar y mantener actualizado el sistema de información y gestión educativa. Fijar los lineamientos generales de carácter nacional a los que deben ajustarse la Constitución y el funcionamiento de los consejos de participación escolar. Fijar los lineamientos generales de carácter nacional a los que deban ajustarse las escuelas públicas de educación básica y media superior.
Intervenir en la formulación de programas de cooperación internacional en materia educativa, científica, tecnológica, activación física, educación física y práctica del deporte. Determinar los lineamientos generales aplicables al otorgamiento de autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios. Emitir los lineamientos generales para la denominación genérica de los particulares que ofrecen el servicio público. Emitir los lineamientos generales para la suscripción de acuerdos con las autoridades educativas de los estados, la Ciudad de México, las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía. Emitir los lineamientos para los procesos de construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción o habilitación de inmuebles destinados a la prestación del servicio público de educación. También las facultades que les corresponden a las autoridades federativas, las necesarias para garantizar el carácter nacional de la educación básica, la media superior, la educación indígena inclusiva para personas adultas, la normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica, así como aquellas que con tal carácter establezcan esta ley. El artículo 114 corresponde de manera exclusiva a la autoridad educativa de los estados y Ciudad de México, pues sus atribuciones, ¿verdad? Ya sabemos que las atribuciones son muy parecidas a la federal y a la municipal, obviamente cada uno en su respectivo ámbito. El artículo 115, pues también aquí dice las atribuciones adicionales de las autoridades federales, Estado y Ciudad de México. Pasamos a el ayuntamiento, ¿verdad? También el ayuntamiento tiene en el artículo 116, pues esa facultad de prestar servicios educativos de cualquier tipo o modalidad, ¿verdad? El artículo 117, las atribuciones relativas a la educación básica, incluyendo la indígena y la educación especial, señaladas para las autoridades educativas de los estados en sus respectivas competencias, corresponderán en la Ciudad de México al gobierno local y a las entidades que en su caso establezca. Dichas autoridades deberán observar lo dispuesto por la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros. El artículo 118, para acordar las acciones y estrategias que garanticen el ejercicio del derecho a la educación, así como el cumplimiento de los fines y criterios de la educación establecidos por la Constitución. Las autoridades educativas y entidades federativas conformarán el Consejo Nacional de Autoridades Educativas. Pasamos al financiamiento de la educación. El artículo 119. El Ejecutivo Federal y el Gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. Y bueno, pues estos montos estarán en términos de la ley que el Estado destine al financiamiento en la educación pública y en los servicios educativos, garantizando la accesibilidad y la gratuidad en la educación. No podrá ser menor del equivalente del 8% del Producto Interno Bruto del país. Siempre se ha manejado que es el 8%, no puede ser menor. El que debe ser destinado a la educación, el 8% del Producto Interno Bruto del país. Y bueno, el artículo 120, el gobierno de cada entidad federativa, de conformidad con las disposiciones aplicables, proveerá lo conducente para que en cada ayuntamiento pues se reciba el recurso. El artículo 121, en el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores de este capítulo, el Ejecutivo Federal y Gobierno de cada entidad federativa tomarán en cuenta el carácter prioritario de la educación pública, ¿verdad? El 122 son de interés social las inversiones que en materia educativa realice el Estado.
sus organismos descentralizados y los particulares. El 123, las autoridades educativas federal de los estados, la Ciudad de México y de los municipios, en el ámbito de sus atribuciones, deberán ejecutar programas y acciones tendientes a fortalecer las capacidades de la administración de las escuelas. El 124, además de las actividades enumeradas en el artículo anterior, el Ejecutivo Federal llevará a cabo programas compensatorios por virtud de los cuales apoye con recursos específicos a los gobiernos de aquellas entidades federativas con mayor rezagos educativos, previa celebración de convenios en los que se concerten las proporciones de financiamiento y las acciones específicas que las autoridades educativas locales deberán realizar para reducir y superar dichos rezagos. El artículo 125, en el ejercicio de su función compensatoria y solo tratándose de actividades que permitan mayor equidad educativa, la Secretaría podrá en forma temporal impartir de manera concurrente educación básica y normal en las entidades federativas. Pasamos al título 9 de la participación de los actores sociales. El artículo 126. Las autoridades educativas fomentarán la participación de los actores sociales involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje para el logro de una educación democrática de alcance nacional, inclusiva, intercultural, integral y plurilingüe que propicie el máximo logro de aprendizajes de los estudiantes para el desarrollo de su pensamiento crítico, el fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la comunidad. El artículo 127, los particulares, ya sean personas físicas o morales, podrán coadyuvar en el mantenimiento de las escuelas públicas previo acuerdo con la autoridad educativa competente. La Secretaría emitirá los lineamientos, ¿verdad? El capítulo 2 de la participación de madres y padres de familia. Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela obtener inscripción en escuelas públicas, ¿verdad? Participar activamente con las autoridades de las escuelas en las que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos, ¿verdad? Obviamente menores de 18 años. Colaborar con las autoridades escolares una vez al mes, ¿verdad? Para la superación de los educandos. Formar parte de las asociaciones de padres de familia y los consejos de participación escolar, opinar en los casos de la educación que impartan los particulares, conocer el nombre del personal docente y empleados adscritos en la escuela en las que estén inscritos sus hijas o hijos, conocer los criterios y resultados de las evaluaciones de las escuelas a las que asistan sus hijos, conocer los planes y programas de estudio, conocer el presupuesto que tiene cada escuela, conocer la situación académica y conducta de sus hijas, hijos o pupilos, manifestar, de ser el caso, su inconformidad, ¿verdad? Y bueno, sus obligaciones, hacer que sus hijos concurran, ¿verdad?, a la escuela, participar en el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años, deben de participar, colaborar también con las instituciones, informar a las autoridades educativas los cambios que se presenten en la conducta y actitud de los educandos, acudir a los llamados de la autoridad educativa y escolar relacionados con la revisión del progreso, desempeño y conducta de sus hijos, ¿verdad? Menores de 18 años. Entonces deben de asistir cuando se les convoca a la escuela, obviamente para las actividades educativas y de conducta. Promover la participación de hijas, hijos o pupilos en la práctica de actividades físicas, de recreación, dentro y fuera de los planteles, ¿verdad? El 130, las asociaciones de madres y padres de familia, bueno, pues representan a las autoridades escolares, colaboran con las autoridades escolares, informan a las autoridades educativas y escolares sobre cualquier irregularidad de que sean objeto los educandos, propician la colaboración de los docentes, madres y padres de familia, conocen las acciones educativas y de prevención que realizan las autoridades, ¿verdad? Sensibilizan a la comunidad mediante la divulgación de material que prevenga la comisión de delitos en agravio de los educandos, estimulan, promueven y apoyan actividades extraescolares, ¿verdad?, que complementen y respalden la formación de los educandos,
gestionan el mejoramiento de las condiciones de los planteles, alientan el interés familiar y comunitario por el desempeño del educando y proponen las medidas que estimen conducentes para alcanzar los objetivos señalados en las fracciones anteriores. Bueno, pues hasta aquí